Realmente trabajamos desde una planificación transparente, desde una comunicación fluida con el cliente, con los subcontratos, y evidentemente eso es clave para mitigar los atrasos. Entonces, voy a empezar un poco con la presentación ahora sí. ¿Cuál es el objetivo? Primero que nada, ¿cuál es el objetivo de la charla de hoy? A ver, a nivel específico de la charla de hoy, la idea es ver algunas prácticas recomendadas. Por ahí Betty les mencionaba bueno, que estoy asociado a distintas asociaciones de práctica profesional, como PMI, como AACE, que es una asociación para el avance en la ingeniería de costos. Ellos tienen varias prácticas recomendadas para planificación y control de proyectos. Entonces la idea de hoy es conocer prácticas recomendadas que salen de estas asociaciones de la práctica para, digamos, promover una buena planificación de los proyectos, una gestión colaborativa, y poder aplicar procesos de identificación, evaluación y resolución de atrasos a medida que los vamos identificando. Y obviamente anticiparnos a ello. A nivel macro, y saliendo un poco de lo que es esta charla, digo, la idea, y un poco se ve también en la cantidad de gente que hay anotada a este webinar, la idea es generar un ámbito también de discusión entre colegas, de contar experiencias, de discutir mejores prácticas, y apuntando a eso, a que hoy tenemos el sombrero de contratista, de constructor, pero mañana estamos del lado de representación de un dueño. Muchas veces como contratistas estamos contratando subcontratos, o sea que en ese caso también vamos a estar revisando cronogramas y desempeños de terceros. Entonces, un poco en eso de levantar la industria, la idea es generar estos ámbitos de discusión. Hay una poll que les voy a pedir antes de empezar, una nueva poll, que es que nos cuenten en qué rol se desempeñan. Ahí les va a aparecer una pantallita, que es para tener una idea de, bueno, de en qué rol se desempeña, cuál es el marco que tenemos hoy aquí en la charla. Aparece, bueno, jefe de obra, gerente de área, controller, asistente técnico y otra. Bueno, por lo que estoy viendo, la mayoría, jefe de obra, asistentes técnicos. Está movido todavía. Ellos no están viendo los resultados. Tienen que lanzarlo Perfecto. y ahí vamos a ver. Hasta ahorita han votado 48 personas. Perfecto. Bueno, entonces, en concreto la idea es esa, es en el ciclo de webinars, ver qué prácticas recomendadas y herramientas tenemos para la fase de planificación y de seguimiento que nos permitan identificar, evaluar y resolver los atrasos. En concreto, en el día de hoy, que es la parte 1, nos vamos a enfocar en la parte de planificación de cronograma y mantenimiento del cronograma. Entonces, la charla va a ir por 3 partes. Bueno, ahí terminó Sí, ahí la la lanzamos, encuesta. Manuel. Sí. Ya la Ahí están estás visualizando. mostrando. Bien, perfecto. La mayoría son jefe de obra, hay algún gerente de área, tenemos controllers, asistentes técnicos y otras. Bueno, los temas que vamos a ver hoy realmente tocan a todos estos roles dentro de las empresas de construcción, quizá más a jefes de obra, controllers y asistentes técnicos, no tanto a gerente de área, pero evidentemente en lo que tiene que ver con la implementación de procesos, estandarización de procesos dentro de las empresas constructoras. Obviamente la decisión de los gerentes y que compren en definitiva los principios y fundamentos que vamos a ver hoy son clave para la implementación en las empresas. Bueno, muy bien. Entonces les contaba, qué esperar de la charla de hoy. Vamos a pasar por 3 temas básicamente. Primero que nada, una introducción a los atrasos. ¿Qué son los atrasos? ¿Por qué ocurren atrasos? Segundo tema, la línea base del cronograma. Entonces la idea es ver cómo armar un plan robusto que podamos eventualmente mantener durante el ciclo de vida del proyecto, y ese es el tercer tema, cómo hacemos para mantener un cronograma. Cuando digo mantener es actualizarlo, mantenerlo como herramienta de comunicación
con el cliente, con nuestro equipo de proyecto, con nuestros subcontratos, con nuestras cuadrillas, y de esa manera poder tener un plan de proyecto menos sensible a los atrasos que se van a ir dando eventualmente. Muy bien, una introducción entonces. Atrasos. Un poco lo decíamos hoy. Atrasos van a haber. En todos los proyectos vamos a tener atrasos. ¿Por qué digo que en todos los proyectos vamos a tener atrasos? Porque hay factores que no manejamos, ¿no? Hay factores externos, hay riesgos, hay incertidumbre, hay variabilidad. Entonces, siempre, y eso es estadístico, nos vamos a exponer ante un evento que implique un atraso en nuestro proyecto. Entonces, eso es un dato de la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, es planificarnos para que a estos atrasos eventuales, primero que nada, tengan el menor impacto en mi proyecto, a su vez prevenir los atrasos, es decir, reducir la probabilidad de que estos atrasos ocurran, pero cuando ocurren poder resolverlos de manera eficiente, y para eso voy a tener que identificarlos de manera temprana, identificar esos desvíos para poder tomar decisiones a tiempo. Entonces, yendo un poco más ahora en concreto a qué son los atrasos. Bueno, un atraso en concreto es un evento que impacta negativamente en la fecha de completitud de una o más actividades. Y siempre lo podemos reflejar en tres situaciones. Un comienzo tardío, ¿tá?, de una o más actividades, una mayor duración de una o más actividades, o una suspensión del plan de trabajo mientras se estaba ejecutando. Van a ver que en general siempre vamos a poder representarlo, digamos, el atraso de una de estas tres maneras, vamos a poder identificarlo. Ahora bien, ¿quiénes son responsables de los atrasos o quiénes contribuyen a los atrasos? La idea justamente de esta charla es promover un ambiente colaborativo, es decir, que no quiero con esto señalar o empezar con el señalamiento de dedos, pero sí tenemos atrasos que van a ser adjudicables al dueño. En ese caso aparecen atrasos en dar una notificación para inicio de obras, una orden de proceder. Van a haber atrasos adjudicables al dueño cuando el dueño tenga trabajos bajo su responsabilidad, suministros, y bueno, y eso se atrasen, autorizaciones, aprobaciones, pueden haber cambios de alcance, órdenes de cambio que impliquen suspensiones o cambios en el cronograma. Entonces, por ese lado del dueño, por el lado del profesional de diseño, en general relacionados a un proyecto deficiente, un proyecto incompleto, atrasos en entregas de partes de ese diseño que hacen que se atrase el proyecto de construcción, atrasos también en las aprobaciones, en las respuestas a pedidos de información, a los RFI. Entonces, por ese lado vienen los adjudicables al profesional de diseño. Al contratista, atrasos por retrabajos, atrasos por problemas de calidad, atrasos por problemas de productividad, atrasos por planificación pobre, que es uno de los temas en los cuales hoy nos vamos a enfocar bastante. Y bueno, atrasos también en comunicar, digamos, solicitudes de aprobaciones. Entonces, eso de que cuando avisa tarde, mira, necesito que me aprueben esto, pero ya es tarde, ya va a generar un atraso, porque tampoco es que un dueño, un profesional de diseño, tenga que salir corriendo a aprobar un pedido del contratista. Condiciones diferentes del sitio es cuando no estaba previsto en los requerimientos, en las especificaciones, y es algo oculto. Por ejemplo, en una gran excavación nos encontramos con descubrimientos arqueológicos o cosas de ese tipo que hagan que pueda generar una suspensión o una mayor duración de alguna actividad. Y después los típicos que tenemos de fuerza mayor, que incluyen clima, paros, incendios y otras cosas de fuerza mayor, en general definidas en los contratos, y que, como él decía, esperemos atrasos, y bueno, por lo menos los de fuerza mayor sabemos que los vamos a tener. Si logramos una gran gestión y una gran mitigación, de repente los otros atrasos los reducimos, los mitigamos, pero los de fuerza mayor los vamos a seguir teniendo. Entonces,
una vez que entramos en este ciclo de que sabemos que van a haber atrasos, si no los logramos gestionar, cuando digo gestionar es identificar, evaluar y resolver de manera rápida y eficiente, vamos a empezar a incurrir en costos de mayores plazos, costos de reclamos y de disputas, problemas de productividad asociados a los atrasos, costos que va a tener el cliente por no poder utilizar la instalación, no poder explotarla, costos financieros. Entonces, entramos en un círculo vicioso realmente de que si no resolvemos eficientemente los atrasos, los costos van a empezar a subir y a subir. Por otro lado, los atrasos los podemos clasificar en excusables o no excusables para el contratista en la medida de cómo estén definidos en el contrato. O sea, un atraso por fuerza mayor en un contrato puede estar definido como que da lugar a prórroga a extensión de plazo. Entonces, se identifica un atraso causado por un tornado, unas lluvias, una inundación, y da derecho a extensión de plazo. De repente en el contrato eso no está definido de esa manera y no da lugar a extensión de plazo. ¿Okay? Compensables o no compensables refiere a la compensación económica, es decir, puede un cambio en general originados por los dueños son compensables porque pueden generar un atraso, una extensión de plazo y por ende mayores costos indirectos, y en general caen en esa categoría. Después aparecen otros conceptos que son clave, que son el de criticidad, es decir, un atraso para poder generar extensión de plazo tiene que ser crítico, es decir, que genere realmente un atraso en la fecha final de la obra. Concurrencia refiere a cuando tenemos dos atrasos en paralelo independientes, y eso puede modificar la compensabilidad. Por ejemplo, un contratista que demuestra que un atraso es excusable y que por ende le da lugar a extensión de plazo, si tiene otro atraso concurrente con este primer atraso, quizás no tenga derecho a compensación económica. Y luego está el concepto de acompasamiento, que es el retrasar un plan en conocimiento de otro atraso que lo va a atrasar. Es decir, sabemos que la estructura metálica va a llegar tarde, entonces, ¿por qué me voy a apurar con las fundaciones? Las atraso hasta la llegada de la estructura metálica. Eso obviamente tiene que estar comunicado previamente. Bueno, entonces, hasta ahí un poco la introducción de qué son los atrasos, qué tipo de atrasos tenemos. Recuerden que en la charla de hoy vamos a ir a la planificación, vamos a volver sobre estos temas en la segunda charla de los atrasos para ya ir a la parte de identificación, evaluación y resolución de atrasos. Lo que sí aparece como una necesidad es procesos de planificación y de control que nos permitan tener un plan validado entre las partes, un plan validado razonable, y que ese plan se pueda controlar, se pueda monitorear, y que a través de ese plan podamos identificar estos desvíos y poder armar planes de recuperación. Esa es la necesidad, lo que justifica las herramientas que vamos a ir viendo a continuación. Ahora entonces, ¿cuál es el resumen? ¿Cuáles son los principios de la idea de la charla de hoy? La idea es que podemos mitigar atrasos y reclamos en la medida que tengamos un plan de ejecución robusto, validado, con el compromiso de quienes ejecutan. Eso es un tema importante que después vamos a volver sobre ese tema. El tener una comunicación fluida basada en el cronograma, y esto es entre contratista y dueño, pero también entre contratistas y subcontratistas, también dentro del equipo de proyecto, con los equipos de capataces y de supervisión. Esto es clave también para mitigar atrasos, y tener implementados procesos de seguimiento y control. Es decir, la premisa es, si yo tengo procesos y aplico buenas prácticas en estos puntos, voy a por lo menos mitigar atrasos y reclamos por atrasos. Esos reclamos van a venir cuando no haya un acuerdo respecto a la excusabilidad o compensabilidad de un atraso identificado. Bien, planificación. Vamos a los procesos de planificación y prácticas recomendadas durante la planificación. ¿Cuáles son los temas que vamos a discutir? Preplanificación, factores de riesgo en las etapas previas a las etapas de construcción. Es decir, esto es una fase en la que seguramente el dueño
todavía no haya contratado a un contratista, quizás sí tiene a un gerenciador, quizás sí contrató a un constructor, pero en general son decisiones que se toman bien al inicio de los proyectos. Después tenemos el diseño del cronograma, la documentación de las bases del cronograma, es decir, la documentación de los supuestos y de las estimaciones del cronograma, la línea base del cronograma, es decir, el cronograma inicial contra el cual nos vamos a medir, el método del camino crítico, que es el método más utilizado para hacer los cronogramas y los modelos de programación, y técnicas para prevención de reclamos en esta etapa que estamos, que es la etapa de planificación. Bueno, factores de riesgo en etapas tempranas. ¿Qué quiero decir con factores de riesgo en etapas tempranas? Son malas decisiones u omisiones al inicio del proyecto que ya flechan la cancha para lo que es la prevención de atrasos. Es decir, estos factores dejan a un proyecto sensible a atrasos. Obviamente, si tenemos una definición por el proyecto, como vimos, esto va a generar estimaciones basadas en definiciones ambiguas, entonces va a generar cambios durante la ejecución. Estrategia y tipos de contratación inadecuada. Recuerden que con los contratos y con la estrategia de ejecución, y esto vale tanto para un dueño como para un contratista que va a subcontratar, a través de los contratos distribuyen riesgos, es decir, distribuyen riesgos de desempeño. Entonces, si yo a una cuadrilla que no tiene espalda le quiero transferir un montón de riesgos de desempeño, de costos y de cronograma con multas altísimas, las chances son de que se atrase y que aún habiéndole transferido esos riesgos no solucione el problema de fondo. Entonces, la estrategia y tipo de contratación van a pesar también en la gestión de atrasos. Bueno, ambigüedad también, como dijimos, que tiene que ver con el diseño, falta de gestión y de autorizaciones con las, digamos, con las gobierno local, etcétera, permisos, intendencia, y bueno, y una planificación de logística pobre mata el proyecto realmente porque genera cambios también durante la marcha, genera retrabajos, genera bajas productividades, genera bajos rendimientos. Me refiero a no haber diseñado bien los izajes, las posiciones de los equipos, de grúas, cómo voy a sacar los residuos. Todas esas decisiones hay que tomarlas bien al inicio, cómo va a ir el layout de implantación, dónde voy a tener sectores para acopios. No subestimar este tipo de decisiones porque hacen a la productividad y por ende a los atrasos durante el proyecto. Bueno, eso un poco preplanificación. Ahora vamos a la etapa de planificación. Pónganse, un contratista tiene un contrato de construcción adjudicado, y una cosa que yo insisto mucho con los equipos de proyecto, y bueno, y lo hacía cuando tenía los proyectos a cargo, es planificar la gestión del cronograma antes de ponerme a desarrollar el cronograma. Eso es lo que se llama diseño del cronograma, es decir, preguntarse ¿para qué voy a usar un cronograma en este proyecto? Antes de ponerse a desarrollarlo. Obviamente van a tener que hacerse un montón de información que ya está sobre la mesa, el contrato, bueno, cuál es el tamaño, la complejidad del proyecto, cuáles son las restricciones de plazo, un montón de información que ustedes van a tener en cuenta para tomar estas decisiones. Es decir, ¿para qué voy a usar el cronograma? Lo voy a usar para controlar costos, para planificar recursos, o simplemente voy a tener un cronograma de hitos. Ese tipo de decisiones las documentan en el diseño del cronograma. Van a usar Microsoft Project, lo van a hacer en Excel, es decir, qué software van a utilizar, quiénes van a participar del desarrollo del cronograma, qué consideraciones tienen que tener para el manejo del clima, de los calendarios, de las licencias, todas esas decisiones antes de ponerse a desarrollar el cronograma. Porque si no, lo que va a pasar es que van a desarrollar un cronograma y después, che, ¿cómo consideraste el clima? ¿Cómo consideraste los calendarios? ¿Cuántos días trabajados pusiste? Ah, no sé, y bueno, vamos a ver. Y hay una planificación para cada una de esas preguntas. Es decir, por ejemplo, el clima y la afectación del clima y cuántos días tienen que considerar de trabajo en un cronograma, tienen que ir a ver en el contrato cómo están consideradas las extensiones de plazo
por afectaciones del clima. Es decir, si el riesgo del clima lo tiene el contratista, ustedes no pueden armar un cronograma considerando que van a trabajar 22 días por mes, porque va a ser un cronograma muy sensible a atrasos que no van a poder excusar, o sea que les van a generar atrasos contractuales, inclusive, no solo en el plan de trabajo, sino contractuales. Entonces, bueno, ese tipo de decisiones las tenemos que ir documentando en el diseño del cronograma para poder ya partir a desarrollar un cronograma más de mejor calidad. Bien, la documentación de las bases del cronograma es otra práctica recomendada. La que les comenté recién de diseño de cronograma son prácticas recomendadas que tienen en la IACI, tienen la práctica recomendada de diseño de cronograma, PMI tiene el proceso de planificar la gestión del cronograma, es decir que ahí tienen fuentes como para profundizar en la educación sobre estos aspectos. La documentación de las bases del cronograma es, imagínense que es un explicativo, es un documento, puede ser un Word simplemente de 2 carillas, esquemático, que acompaña al cronograma durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Y cuál es el valor de este documento, de esta herramienta? Imagínense que ustedes los cambian de proyecto y viene otra persona y tiene que poder entender, tomar un cronograma y entender cuáles son los supuestos, por qué consideró las lógicas y las relaciones entre actividades de esa manera, por qué consideró esta duración para esta otra tarea. Entonces, todas esas, digamos, de cómo se hizo el cronograma y cómo cómo fue cambiando ese cronograma a lo largo del ciclo de vida, se documenta, se anota simplemente para, imagínense que si viene alguien de afuera lo entiende, dice, ok, acá pusieron duración 10 días porque van a poner una cuadrilla de tantas personas a tal rendimiento y eso da 10 días y bueno, está bien. Acá pusieron 20 días, pero cuidado porque 5 días son de colchón por los riesgos de que esto salga mal y bueno, entonces van entendiendo todos estos aspectos de las bases de las estimaciones, se documenta cuál es el camino crítico, entonces es algo de más fácil lectura para alguien que no maneja incluso los software de programación como puede ser un Microsoft Project o otras herramientas que hay en la vuelta. En definitiva, también anotamos bueno, cómo se están manejando los riesgos, qué reservas tenemos en este cronograma, cuál es la holgura que tiene este cronograma, todo eso lo documentamos en las bases del cronograma. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la línea base propiamente. Ahora sí vamos a desarrollar el cronograma y vamos a querer presentarlo y validarlo. Y acá de vuelta voy a cambiar un poco de sombrero. El cronograma y la línea base del cronograma es un modelo de programación. Es decir, está basado en general en alguna técnica tipo camino crítico, cadena crítica, que lo que hacen es aplicar lógica a un conjunto de actividades y calculan de una manera programada las fechas de todas las actividades y eso nos da obviamente una fecha de entrega de hitos y del fin del proyecto. Pero lo importante es que el cronograma es el reflejo de cómo el contratista o el subcontratista pretende realizar el trabajo, pretende completar el trabajo, pretende ejecutar la obra. Es decir, es un reflejo del plan de producción de quién lo va a ejecutar. Entonces acá me quiero detener en esto, que es importante, que es el cronograma, no son las fechas contractuales restrictivas, no es el listado de hitos que salen del contrato y que digo, bueno, sí, tenemos que cumplir con esto, entonces ahí está mi cronograma que cumple con esto. No. Y esto insisto mucho también con los equipos de proyecto cuando les pido que desarrollen un cronograma. Calculen el cronograma partiendo de un alcance definido, de tener claro cuál es el 100% del alcance de ese proyecto organizado, calculen, digamos, definan las lógicas que gobiernan al cronograma, definan los procesos constructivos, estimen las duraciones, calculen el cronograma y vean lo que da. Y puede que no esté dando cumplimiento con las fechas contractuales. Y ahí sí nos metemos a ver, bueno, dónde podemos comprimir, qué opciones podemos tener, qué estrategias podemos cambiar, qué trabajos se pueden paralizar para obviamente
cumplir con los requisitos contractuales, con las fechas contractuales. Pero es al revés, no es que yo pongo duraciones para que me den con los requerimientos contractuales. No, ese no es el camino de hacer un buen cronograma. Un buen cronograma sale de estimaciones basadas en rendimientos reales, lecciones aprendidas de la propia empresa, y en trabajos que son tercerizados, de la información, del input de estos subcontratos, de los planes de producción de estos subcontratos, que tenemos que ir incorporando en nuestro cronograma, para ir validando un cronograma robusto. ¿Qué quiere decir robusto? Que está basado en estimaciones, basadas en rindes históricos, basadas en juicio experto, en gente con experiencia, en quienes ejecutan, y que realmente tiene en cuenta limitaciones de recursos, de productividad, de secuencia. Entonces, todo eso tiene que estar reflejado en nuestro cronograma. Ahora me dirán, bueno, los subcontratos, ¿cómo hago para tener los cronogramas de los subcontratos? Cuando desarrollo el programa, seguramente todavía no los contraté. Bueno, sí, eso sucede, y en general hay que hacer una estimación inicial de esos paquetes de trabajo, pero eventualmente, cuanto antes podamos subirlos al, al barco y obtener de ellos ese input para tener un cronograma más sólido, mejor. Ahora, lo otro importante de esto es que es la oportunidad de comunicarlo al cliente, o de un subcontrato comunicarlo a su comprador, digamos, al contratista, y hacerle saber en qué necesito que colaboren con ese cronograma, con ese proyecto. O sea, los dueños muchas veces tienen que colaborar porque tienen suministros a su cargo, porque tienen aprobaciones a su cargo, aprobaciones de muestras, aprobaciones de consultas, autorizaciones de permisos. Hay un montón de aspectos que no dependen solamente de quien ejecuta, del contratista o del subcontratista. Entonces, el poder comunicar y validar esas interacciones que van a aparecer en el cronograma también es clave. O sea que no hay que subestimar el hecho de armar este cronograma y validarlo. Muchas veces he visto prácticas que tienden a hacer un cronograma, pero decir, no lo comparto porque si no después van a ver que estoy atrasado, y entonces con el cliente me manejo solo con los hitos. Y bueno, un poco lo que yo apunto a contarles hoy es que de manejar un cronograma de manera conjunta y validada con el cliente, o entre su contratista y contratista, van a poder manejar los atrasos de manera mucho más eficiente y eficaz. ¿Cómo podemos mejorar la confianza de este plan? Y acá aparecen algunas técnicas. Bueno, ya les mencioné, obtener el plan de producción de quienes ejecutan, si tenemos el cuadrilla, si tenemos subcontratos, solamente obtener los planes de producción de ellos. Cuando digo plan de producción es el cronograma, en este caso puede ser en Project, puede ser que explique también el plan de producción, que explique cuáles son los equipos que va a tener, que explique cuánta gente, cuántos recursos va a disponer, que explique cuáles son sus necesidades de liberación de áreas, de respuestas de consultas. Todo eso es lo que yo considero como parte del plan de producción cronograma. El segundo aspecto, incorporación de riesgos. Una de las causas que apareció cuando hicimos la poll al inicio es justamente la falta de gestión de riesgos, la falta de incorporación de riesgos. ¿Qué es un riesgo? Es una incertidumbre, es un evento o una condición incierta o una estimación que puede tener variabilidad, que hace que mi cronograma sea muy optimista, por decirlo de alguna manera, y que esté muy sensible a atrasos. Es decir, cualquier cosa que pase, ya me atrasé, y ya cuando hago la actualización al primer periodo, al mes, ya veo que tengo atrasos. Entonces, para bajar esa sensibilidad a los atrasos, lo que tenemos que hacer es incorporar riesgos en nuestro cronograma. ¿Y cómo incorporamos riesgos? Con planes de riesgo que mitiguen el impacto de los riesgos. Podemos incluir reservas en las actividades. Esto que estamos haciendo, en definitiva, de obtener los planes de producción de quienes ejecutan, de hacerlo de una manera más precisa, más detallada, ya es una gestión de riesgos, en definitiva. Y por ahí también comentarles sobre el Lean. Supongo que varios de los que están acá participaron de la charla del otro día del Lean, que si bien no se entró muy en detalle de lo que es la técnica,
digamos, la aplicación técnica de Lean, básicamente consiste en que nosotros tenemos lo que se llama un cronograma máster general, y para los trabajos de los próximos meses, o sea, para la próxima fase de construcción, participamos a los capataces de los distintos subcontratos y de las empresas que están trabajando, y se hace una planificación reversa de cómo llegar al cumplimiento de esos hitos. Y eso retroalimenta nuestro cronograma, es decir, se actualiza nuestro cronograma con ese input que nos dan los que realmente van a ejecutar el trabajo, porque van a estar dando información mucho más rica de la secuencia, de las duraciones, y en definitiva le van a estar quitando variabilidad a ese plan. Y eso hace también que se minimicen, se mitiguen los atrasos, por lo menos en la próxima fase. Bien, entonces hasta ahí lo que es lo que vimos recién es cómo generar y cómo presentar un cronograma robusto. Ahora, el cronograma hay que revisarlo, hay que validarlo. Entonces, en este caso, hoy Betty les comentaba, yo estoy en un puesto ahora de planificación y control de la empresa, entonces estoy trabajando con los equipos de proyecto justamente en la revisión y validación de sus cronogramas. Estamos incorporando esto también en lo que es la revisión y validación de cronogramas de subcontratos, pero realmente recomiendo que esto lo hagan también los dueños con los contratistas, y que promuevan hacer una revisión y validación de los cronogramas de los contratistas los dueños. Y para ello voy a contar un poco cuáles son los principios en los que se basa esa revisión y validación de una línea base de cronograma. Bueno, primero que nada, que cumpla todos los requerimientos contractuales, es decir, que cumpla con los hitos contractuales, obviamente, pero también, y seguramente después de hoy, varios se vayan con la semilla como para incluir requerimientos en los contratos, decir, mira, presentame un cronograma que las actividades no tengan más de una semana, que tengan tal y cual lógica, que esté el 100% del alcance, o sea, requerimientos contractuales, obviamente relacionados al cronograma. Completitud, tienen que estar todos los entregables incluidos. Por eso hay prácticas para planificar el alcance de los proyectos. El alcance es todo el trabajo necesario, no solo del producto, sino también de los obradores, también la parte de gestión, de contrataciones, suministros. Es todo el trabajo necesario tiene que estar incluido. Y no solo, como le decía, no solo la construcción del edificio, sino el orden de proceder, el acta de replanteo, las autorizaciones, las entregas y aprobaciones de especificaciones de materiales, los suministros de largo plazo, eso es clave que aparezca. Entonces, cuando uno va a revisar y validar, dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los suministros de este proyecto? ¿Cuáles son de largo plazo? ¿Estás considerando la presentación de información, la aprobación, la fabricación, los ensayos y aprobación en origen, el flete marítimo, la importación, el transporte, la llegada a obra, el mock-up, y recién ahí empezar a construirlo? O sea, fíjense que muchas veces cuando hacemos un cronograma omitimos reflejar en el cronograma todos esos pasos previos, y eso evidentemente nos está exponiendo a atrasos en la cadena de suministros. Otro principio de la revisión y validación de la línea base es que todos estos entregables, todos estos trabajos a realizar tienen que tener un responsable. Cuando digo un responsable, es una organización, una entidad responsable, es decir, contratista principal, subcontratista X, dueño, profesional de diseño, o sea, siempre tiene que haber un responsable de cada uno de esos elementos. A cargo del dueño la revisión y validación, o a cargo del contratista si está subcontratando un trabajo y está revisando un cronograma de un subcontratista. Entonces, lo que tenemos que ver es que ese cronograma esté basado en un plan de producción. Recuerden lo que les dije, que esté basado en un plan que incluya que ya haya considerado qué equipos va a tener, qué histograma de mano de obra va a tener, qué necesidades técnicas y de definiciones tiene. Entonces, tenemos que revisar todo eso, tenemos que revisar todo lo que tiene que ver con las lógicas entre las actividades. Para eso vamos a ver que
el camino crítico es la técnica más utilizada, ahora vamos a ver, pero el objetivo es que eventualmente ese cronograma no lo guardemos en un cajón, porque eso es algo que sucede y lo sigo viendo al día de hoy, cronogramas del propio equipo de trabajo, ¿tá? Que hacen un cronograma muy lindo, pero después no les sirve porque no refleja el plan de trabajo realmente, entonces cuando lo van a actualizar y a medir contra el progreso real, son cosas muy diferentes, entonces ya lo desmotiva y lo guardan. Entonces eso hace que no solo no sea monitoreable, sino que no sea actualizable y que no podamos hacer proyecciones. Entonces ese es el objetivo de la revisión y validación de una línea base. También es la oportunidad que tiene el dueño, ¿tá? O un contratista con un subcontrato, de asegurarse de que ese contratista no esté armando un cronograma donde todo lo crítico pase por el dueño. Por eso sucede también. De repente hacen un cronograma, lo presentan, dicen, mirá, me tienen que entregar esto acá en esta fecha, y es obvio que eso no es realizable, y que lo que está haciendo el contratista es preparando para solicitar una extensión de plazo. Se está preparando para, digamos, está manipulando el cronograma para generar un atraso, porque está poniendo como crítico algo del dueño, pero de una manera irreal. ¿Okay? Entonces es la oportunidad que tiene el dueño para decir, no, mirá, estas expectativas o esto que está poniendo como crítico no es así, entonces, bueno, valida esas expectativas, también manifiesta el compromiso con las cosas que sí entiende que puede entregar en las fechas que están en ese cronograma, pero lo más importante es asegurar que no falte nada del alcance. ¿No? Eso es algo clave al momento de la revisión y validación. Después, digamos, podemos entrar más en detalle de ítems críticos que hay que revisar. Tienen que estar las contrataciones críticas, tienen que estar las autorizaciones y permisos. También vamos a ir a mirar las lógicas, es decir, lógicas, me refiero a la relación entre actividades. Una actividad puede necesitar que otra actividad esté terminada para poder comenzar, ¿tá? Por ejemplo, pintar un muro. Para pintar el muro tiene que estar el muro revocado, entonces eso es lo que se llama lógica dura o mecánica. Pero después hay otro tipo de lógica que son más difíciles digamos, de identificar y de entender, que son las preferenciales, que son lógicas que responden a decisiones discrecionales del equipo de proyecto que dice, bueno, mira, vamos a relacionar esta actividad con esta, así no se nos junta tanta gente, o como vamos a tener solo un equipo haciendo esto, entonces los relacionamos esta actividad con esta otra, termina acá y pasa para acá. Entonces todo eso, ¿dónde lo vamos a volcar para que sea entendible? En lo que les comentaba hoy del documento de las bases de estimaciones del cronograma. Entonces ahí podemos ir entendiendo esto de las lógicas. También hay que ir a revisar actividades concurrentes, es decir, actividades que se estén dando en paralelo, pero que sepamos que hacen un uso del mismo recurso. Por ejemplo, de un mismo recurso o de una misma zona de la obra. Es decir, ustedes no pueden tener un trabajo en una fachada con balancines y al mismo tiempo tener un trabajo en la misma fachada que requiera otro tipo de plataforma o los mismos balancines. Entonces, eso serían actividades concurrentes que estarían por un tema de seguridad, por un tema de logística, por un tema de recursos, que no podrían estar siendo planificadas en paralelo. Bueno, el plan de equipos, como le dije hoy, de logística, el plan de mano de obra, el histograma, revisar el histograma de mano de obra es algo importante, también la razonabilidad de ese plan de mano de obra, cómo están representados los calendarios, el clima. Bueno, esto es ya un poco más específico de qué cosas vamos a ir a revisar para validar un cronograma. Existe también una práctica recomendada de AACE que tiene un flujo, digamos, un flujo de proceso para hacer esto que pasa por chequeos previos, donde dice, bueno, los chequeos previos tienen que ver con el propio software de programación, en Microsoft Project, entonces está bien definido los calendarios, están bien los bordes digamos, de las fechas, están los hitos representados, los requerimientos contractuales. Después ya a nivel de proyecto ya vamos viendo, bueno, ¿es el adecuado el nivel de apertura de este cronograma para este proyecto según su complejidad, o no es el adecuado? Son como temas más generales. Ya a nivel de actividades
Ya vamos a lo que es el alcance, están representadas las actividades de suministros, de aprobaciones, de ensayos, de pruebas, más allá de las actividades propiamente físicas. Después podemos ir a las relaciones. Recomiendo que cuando se arma un cronograma, primero se definan las lógicas duras que gobiernan a las actividades y después ir incorporando las lógicas discrecionales. Y por último, las restricciones. Y una cosa que siempre miro con los cronogramas, con los equipos, es que no pase esto. Y acá les doy un ejemplo bien de Microsoft Project, que es, nosotros queremos que el cronograma sea un cronograma calculado, es decir, programado. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la secuencia de red, de las lógicas, de las duraciones, se calculen las fechas. ¿Por qué me interesa que sea calculado? Porque lo voy a querer actualizar dentro de 15 días o dentro de un mes, voy a modificar ciertas duraciones en función del progreso real y quiero que me calcule en función de esos cambios las nuevas fechas. Si yo hago esto, que es delimitar y lo que se llama una imposición, una fecha impuesta, una restricción, la fecha de una actividad, esa actividad queda quieta ahí. Entonces, por más que, supongan el ejemplo que vimos hoy, pintar la pared. Si pintar la pared ustedes le fijan la fecha y después cuando van a actualizar el cronograma, la construcción del revoque se atrasó, pintar la pared va a seguir apareciendo en esa fecha, si ustedes se la fijaron y aparece ese simbolito. Entonces yo busco que eso, que no haya fechas impuestas, salvo las que realmente son impuestas, como puede ser bueno, una firma de contrato o algo que realmente no dependa de la lógica. Entonces hay que minimizar las restricciones. Bien, vamos a comentar sobre camino crítico. Camino crítico, el método del camino crítico es el método más utilizado para, bueno, de hecho, los programas que estamos mencionando, que de hecho voy a lanzar una poll, les voy a pedir, un segundito, que nos cuenten, ahí lo lancé. Les voy a pedir que nos cuenten qué manejo tienen de herramientas de planificación, por ejemplo, Microsoft Project, Primavera, hasta Power Project, o sea, herramientas de programación para cronogramas, que nos cuenten, bueno, si lo conocen pero no lo usan, si lo usan, como les mencionaba hoy, hacen un cronograma muy lindo al inicio de la hora, pero después lo guardan en un cajón, no lo actualizan, o si lo dominan y lo emplean durante toda la obra. Esas son las tres opciones. Y bueno, contarles que esos programas están basados en el método del camino crítico, que consiste en, bueno, descomponer el alcance en actividades, secuenciar esas actividades, es decir, determinar la lógica dura, la lógica blanda que determina la relación entre las actividades. Se estiman las duraciones, en este caso, como hablamos, estimar las duraciones implica incorporar la opinión de gente experta, de gente con experiencia, de quienes lo van a ejecutar, de aspectos de riesgos, de no considerar duraciones optimistas, porque eso también es una de las causas de atrasos, es decir, tener cronogramas muy poco realistas, muy optimistas. Y bueno, y después desarrollan el modelo, es decir, calculan las fechas y lo que hace el método del camino crítico para todas las actividades, calcula cuándo es lo más temprano que ustedes pueden ejecutar esas actividades en función de las relaciones que definieron. Bueno, ahí un poco las respuestas. La mitad lo usa durante toda la obra, bárbaro. Algunos lo usan al inicio y hay varios que no lo conocen. Bueno, para realmente aplicar las técnicas y herramientas que estamos viendo y que vamos a seguir viendo en la siguiente sesión, se basan mucho en la utilización de este método y en la utilización de software. Imagínense en proyectos que tienen de repente 1000, 1500, 2000 líneas, es muy difícil hacerlo en Excel o hacerlo sin alguna de estas herramientas. Entonces, como les decía, vamos a tener las fechas calculadas de cuándo es lo antes que puedo comenzar las actividades, pero a su vez hay ciertas actividades que van a tener la posibilidad de atrasarse porque no determinan el camino crítico, no pertenecen al camino crítico, son tareas que tienen holgura, es decir, que si se atrasan, no atrasan la fecha final del proyecto. Y también es bueno conocer esas actividades, porque de repente hay actividades que después con lógica preferencial pueden decir, bueno, esto no lo hago en esta fecha porque no me afecta
el camino crítico. Ahora, lo que es camino crítico y casi crítico es donde vamos a tener que enfocar el análisis de riesgos, de recursos, el seguimiento del progreso real para ir mitigando los atrasos. Bueno, esta es la vista de un típico programa de esto, donde tenemos todas las actividades, tenemos la duración. Aquí aparece una columna de predecesoras. Recomiendo que se inserte una de sucesoras. ¿Por qué? Porque todas las actividades tienen que tener por lo menos una predecesora y una sucesora. Esto es para no tener lo que se llaman fines abiertos, que es que cuando vamos a actualizar el cronograma, una actividad no tiene sucesoras, o no tiene indicada la sucesora, en realidad la tiene, porque por lo menos tiene al fin de obra como sucesora, entonces podría atrasarse infinitamente sin atrasar el proyecto, lo cual es falso. Entonces todas tienen que tener por lo menos una predecesora y una sucesora. Ustedes pueden visualizar esa columna en Project y de esa manera asegurarse eso. Y bueno, estas fechas comienzo y fin son fechas calculadas, recuerden, no impuestas. ¿Qué otras? Tema 6, ¿qué otro de planificación? ¿Qué otras cosas podemos hacer en esta instancia de planificación, de presentación de cronograma? ¿Qué otras cosas podemos hacer para prevenir contra reclamos por atrasos? Ahora, ¿cuándo estamos frente a un reclamo por un atraso? Es decir, tenemos el impacto al cronograma, o sea, y existe un atraso, hay una solicitud de extensión de plazo, supóngase del contratista o del subcontratista, pero no hay un acuerdo sobre lo solicitado, es decir, no se aprueba esa extensión de plazo. Ahora, ¿cuáles pueden ser los motivos por los cuales no se aprueba una extensión de plazo? A ver, si pasamos por todos los pasos previos que vimos, de tener un cronograma robusto, validado por camino crítico, seguramente cuando haya un atraso, ustedes van a poder, a su vez si hacen actualización de cronograma, van a poder identificar el atraso, evaluar el impacto y en función de cómo están distribuidos los riesgos de desempeño en ese contrato, determinar si da lugar a una extensión de plazo o no da lugar a una extensión de plazo. Ahora, si no tienen todo eso, es mucho más difícil. Queda mucho más en la, bueno, sí, existe el atraso, pero no sé realmente si es crítico o cuánto impacta en el plan, porque no hay un plan. Entonces, no solo no sé cuál es el camino crítico, sino que no sé cuál es, o sea, o qué hitos puede llegar a estar impactando esto. Tampoco tengo claro cuáles son los atrasos concurrentes que puedan estar, digamos, también sobre la mesa. Entonces, evidentemente todo lo anterior va a hacer que este tipo de resoluciones vayan más fluidas. Entonces, prácticas recomendadas. Bueno, entender el contrato. Cuando uno va a planificar la obra, tiene que entender el contrato, cómo se manejan los riesgos, y cómo es las afectaciones por clima, hay prórrogas por paros, no hay, cuáles son los procedimientos de notificación. Muchos contratos dicen, bueno, ocurrido un evento que genera un atraso, el contratista tiene 72 horas para notificar al cliente. Pasadas las 72 horas, no importa si tiene razón, no da lugar a la extensión de plazo y menos a la compensación económica. Entonces también hay que tener claro eso, porque eso hay que planificarlo. Hay contratos que tienen medidas de mitigación implícitas o explícitas, que dicen que frente a un atraso el contratista igual debe intentar mitigar ese atraso. Después podremos discutir sobre el costo de eso. ¿Quién es el dueño de la holgura? Esa es una pregunta interesante. Es decir, un cronograma que generó holgura contra hitos contractuales, ¿quién es el dueño de esa holgura? ¿El contratista o el dueño o el cliente? Y la verdad que la respuesta en general, en la aplicación de estos principios y estos métodos que estamos viendo, de tener un cronograma de ida y vuelta con el cliente, comunicado, validado, actualizado, la holgura es del primero que la utiliza. ¿Qué quiero decir con esto? Si un cronograma generó holgura, esa holgura está visible y el cliente se atrasa en un suministro, pero lo que hace ese atraso es consumir esa holgura y no atrasar contra la fecha final de obra, está consumiendo holgura y no estaría dando derecho a una extensión de plazo. Un poco por ahí va, en la segunda sesión lo vamos a ver más en detalle, pero eso va a la pregunta de quién es el dueño de la holgura. Y bueno, y como prácticas recomendadas, que a nivel, yo trabajo en un contratista, entonces estoy trabajando ahora espalda con la gente de contrataciones en tratar de incluir requerimientos y especificaciones para las licitaciones de subcontratos importantes sobre
requerimientos de cronograma, de cómo tienen que presentar un cronograma, cómo tienen que presentar un plan de producción, un poco con estas prácticas que estamos viendo, y después lo revisamos y lo validamos, y lo incorporamos en el cronograma máster que tenemos con nuestro cliente. También tenemos que planificar la implementación de procesos de seguimiento. Ahora vamos a ver qué significa la actualización de cronograma. Pero bueno, tenemos que planificarnos para eso. ¿Cada cuánto las vamos a hacer? ¿Cada 15 días? ¿Cada un mes? ¿Qué reportes van a haber de progreso y cómo van a ser esos reportes? ¿Cómo se van a gestionar los cambios? Y todo este tipo de buenas prácticas las tenemos que bajar en procesos y estandarizarlos, obviamente, y capacitar a nuestro jefe de hora, a nuestros técnicos, a la distinta gente que está involucrada en la gestión del cronograma para poder llevar adelante esta prevención de reclamo por atrasos. Bien, hasta ahí lo que era planificación, ¿tá? Ya digamos, vamos llegando a la parte final. Ahora vamos a ver la parte de mantenimiento, ¿tá? De cronograma, donde vamos a ver tres conceptos. Primero que nada, el proceso de actualización del cronograma. Segundo, la revisión de la actualización. Es el mismo proceso que vimos con la línea base, pero con la actualización, es decir, cómo se hace la actualización y qué hay que revisar cuando a uno le presentan una actualización. Y por último, comentarles sobre monitoreo y control, pero eso también lo vamos a profundizar en la parte 2 del ciclo. Bien, el proceso de actualización consiste en ingresar el estatus de progreso a una fecha dada. Supóngase, hoy es 2 de septiembre, elaboramos la línea base de una hora que comienza mañana y ya planificamos que al 15 de septiembre o al 30 de septiembre vamos a hacer una actualización. Llegado ese día, llegado el 30 de septiembre, definimos la fecha de estado, que es 30 de septiembre, y insertamos en ese cronograma el progreso real, es decir, el inicio y fin real de todas las actividades. Eso obviamente requiere registros contemporáneos del capataz, administrativo, asistente técnico, que irán documentando cuándo fueron los inicios y fin real de todas las actividades, y sobre las actividades que comenzaron pero no terminaron, hay una suerte de nueva planificación y se determina cuál es la duración restante de esas actividades que tienen un inicio pero no tienen un fin. ¿Ah? Se calcula, se proyectan nuevamente los hitos, obviamente eso se compara con la línea base y contra los requerimientos contractuales, y se aprueba con el cliente también. O sea, promuevo esto, que se apruebe con el cliente, que se apruebe con los subcontratos. Entonces está la copia electrónica y un narrativo de vuelta que ayuda al entendimiento de esto. Esto es como se ve un cronograma cuando empezamos a hacer actualizaciones. Miren las columnas agregadas. Primero, una columna que define si es tarea crítica o no, ¿tá? Otra que determina el margen de demora total, que es la holgura, es decir, cuánto se puede atrasar esta tarea sin atrasar a mi proyecto. Otra que es el comienzo real, el fin real y la duración restante. Y esas tres son las que van a utilizar para la actualización. Yo no recomiendo utilizar porcentaje completado. Y esto es porque si ustedes utilizan porcentaje completado, automáticamente el programa, supónganse que están revistiendo un piso, revisten el 90% de la parte central, les quedan los bordes, y el programa por defecto dice, bueno, queda un 10% de la duración, entonces si eran 10 días, queda un día, y eso lo asigna como duración restante. Pero la realidad es que el trabajo restante de ajustes va a llevar, no sé, 3, 4, 5 días, y entonces el porcentaje completado no es representativo. Entonces, comienzo real, y si no tiene fin real, duración restante. Acá aparece el concepto de lo que está a la izquierda de la fecha de estado, es decir, fechas previas a la fecha de estado solo pueden ser fechas reales. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no pueden estar calculando, programando, es decir, vamos a dar un ejemplo, tenían en el cronograma que al 15 de septiembre iban a terminar la estructura metálica. Lo van a actualizar, la estructura metálica no se terminó, ¿tá? Pero no le ponen nada en duración restante,
y sigue calculando que termina el 15 de septiembre. Ahora, estamos a 30 de septiembre, y si no terminó, no pueden tener una fecha menor a la fecha de estado como fecha calculada. Es decir, fechas menores a la fecha de estado son solo fechas reales, que ya se incurrió en ese comienzo o en ese fin real. Y análogamente, hacia la derecha de la fecha de estado, es decir, hacia el futuro, solo puede haber fechas calculadas. No pueden insertar, por eso de la imposición, no pueden insertar fechas a la derecha de la fecha de estado. Estos son el tipo de controles que se hacen cuando se hace una actualización de cronograma. Otra cosa que se hace es, como vamos a ver y a proyectar y a comparar contra la línea base, nos interesa determinar ciertos hitos de control, por ejemplo, fin de etapa 1, fin de hormigón, fin de albañilería, y ver en función del progreso real hasta hoy, que va a tener atrasos en algunas actividades, ver cómo se están impactando esos hitos futuros, es decir, cuál es mi nueva proyección. Entonces es importante que en este proceso, cuando se hace la actualización, no se modifique el plan hacia adelante, ¿ah? Para que las fechas den. ¿Me explico? Es decir, ustedes tienen un atraso hoy, actualizan, la fecha de fin se les va de la fecha contractual y ahora dicen, bueno, le reduzco acá la duración y ahora me da enviar al cliente cronograma cumpliendo fecha. No, son dos instancias separadas. La actualización está dando una proyección de atraso, porque hay un atraso actual, y eso genera la necesidad de lo que se llama un cronograma de recuperación, que es un documento, es un cronograma diferente, que se graba con el nombre cronograma de recuperación o de compresión, y donde se dice se reduce tal actividad porque vamos a agregar gente, o porque vamos a hacer esto, porque vamos a agregar un turno, y se justifica. Entonces, claro, me dirán, bueno, pero en general los jefes de obra o los equipos de proyecto esto lo manejan ocultamente. Y por eso en realidad la práctica recomendada es que exista el rol de scheduler, que es un rol de control de proyectos que no responde al jefe de proyecto. Entonces se recomienda que la actualización del cronograma la haga este tercero, este scheduler, scheduler por schedule de cronograma, que, digamos, que revisa y valida las actualizaciones y dice, ahí está atraso, ahí está proyección de atraso, solicito un cronograma de recuperación. Y el cronograma de recuperación es una entrega en sí mismo. Eso lo vamos a ver también en la segunda entrega. La revisión entonces se concentra en progreso real y cambios introducidos al cronograma, es decir, primero que nada, el progreso real que se está introduciendo es decir, che, acá pusiste que terminaste la pintura, pero la estoy viendo y no está terminada. Entonces, bueno, tiene que haber un acuerdo sobre el estatus del progreso. Si hay cambios en actividades ilógicas, también tiene que pasar por un control y validación de cambios. Lo mismo con cambios, como veíamos recién, que tengan que ver con una recuperación. Ahora, para poder hacer análisis de atraso, ya sea de manera prospectiva, es decir, a futuro, o del último periodo analizado, en este caso 2 de septiembre, 30 de septiembre, lo primero que tenemos que hacer es la actualización. Y una vez que tenemos la actualización con todas las tareas, con su inicio y fin real, podemos ir a ver cuáles tuvieron atrasos. Y después podemos ir a ver cuáles son las causas, cuáles son atrasos críticos, y podemos pasar a lo que vamos a ver en la segunda charla. Pero necesitamos de esta actualización. Entonces, como les decía, el análisis de atrasos, proyecciones y cronogramas de recuperación los vamos a poder hacer a partir de una actualización validada. Bien, a ver, por ahí lo que eran los puntos de hoy de planificación de un plan robusto que podamos actualizar y mantener como herramienta de comunicación para identificar, evaluar y mitigar y resolver los atrasos y prevenir reclamos. Conclusiones. Yo, de la experiencia mía y de varios colegas de acá y con los que he trabajado también, con clientes que he trabajado de esta manera, realmente ellos han comprado la idea de que un enfoque colaborativo y de transparencia del cronograma. O sea, me pasó tener clientes que le dije, mirá, tengo un atraso de un mes, acá tenés el cronograma, hay un mes de atraso, lo vamos a recuperar de tal o cual manera, al final no lo recuperamos, pero esa transparencia, digamos, generó confianza, y esa confianza también
digamos, depende de cada cliente, depende de un montón de cosas, pero también hace a cuál sea el enfoque para atacar esos riesgos, atacar esos problemas. ¿No? Después, como dijimos, el cronograma es el reflejo del plan de trabajo y por ende debe reflejarlo. Y para poder reflejarlo, a mí no me interesa que me den, me pongo en el rol del revisor, que me den un PDF con unas barras. No, dame el plan de producción, dame el narrativo que explique las estimaciones, dame el modelo de programación, dame tu plan de producción, justificame lo que estás poniendo acá. Es una herramienta de comunicación, ¿tá? De ida y vuelta, para identificar riesgos, identificar atrasos, y un cronograma pobre lo guardamos en el cajón al mes, lo guardamos en el cajón, y después cómo nos manejamos de manera reactiva contra las fechas contractuales. ¿Tá? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, porque somos reactivos y los atrasos, cuando aparecen, ya explotaron, ya fueron, ya no los podemos mitigar, y seguramente estemos en esa situación de la picadora de carne, pero de dinero. También, y no sé si acá hay alguien representando dueños, es importante que los dueños, digamos, para poder implementar estos principios, que tengan gente capacitada para revisar y contestar en tiempo y forma esta presentación de la línea base. No quiere decir que si la aprueban, ellos se hacen responsables por el cronograma y que si no la aprueban, no lo estén aceptando, porque al final, de hecho, es el plan de trabajo. Pero es importante poder subirlos al barco de este ida y vuelta. Y para lograr eso, los contratistas deben asumir una cultura orientada al cronograma. ¿Y qué quiero decir con eso? Promover el involucramiento de los equipos en ser realistas y precisos en las planificaciones, en las asignaciones de progreso real, es decir, ser lo más transparentes y realistas en esos casos. Y bueno, y como vimos hoy, hay ciertas metodologías que van a ayudar a tener mejores cronogramas, como Lean, como trabajar sobre los requerimientos, en los llamados. Eh, Así que bueno, por ahí vamos asentando la base para lo que es la siguiente charla, que ya vamos a ir a la identificación y evaluación de atrasos. Eh, pero bueno, nos vamos hoy con ciertas prácticas de planificación y de actualización de cronograma que pueden profundizar en estas referencias que les voy a dejar. Hay un par de libros y después tenemos la AICE y PMI como referencias también para estos temas que vimos. Y bueno, y Betty, si te parece, ya estamos ahí en el límite, pasamos a las preguntas. Sí, importantísimo este tema pues, y saber que tenemos un documento que no es solo un requisito, es una herramienta de trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver las preguntas que nos hicieron. Tenemos una sola pregunta que hizo Lucas Lebrini. Y dice, considerando lo que comentaste recién, ¿por qué las constructoras insisten en evitar compartir un cronograma e insisten en no darlo? Y mirá, por la respuesta eh, viene un poco por ese miedo a que el cliente les descubra, esto te lo doy un poco en base a la experiencia y lo que he visto, es un poco ese miedo a que, bueno, pero el cliente acá me va a descubrir el atraso, me va a querer multar o me va a querer machacar con atrasos, pero en definitiva eso lo que, lo que denota es que tenemos volvamos a la primera, van a haber atrasos. Lo que estamos haciendo es planificando un cronograma robusto, con análisis de riesgos, para que no sea sensible a esos atrasos y que los atrasos que sean podamos evaluarlos y ver a quién corresponden y tomar decisiones a tiempo. Entonces, si uno tiene eso, no debería tener consideraciones respecto a entregar un cronograma al cliente. Dicho eso, hay clientes y clientes, es decir, clientes dispuestos a trabajar de esta manera colaborativa y clientes que de repente están en una actitud, sí, digamos, que no suma la confianza. Por eso, un poco las prácticas que vimos hoy apuntan a las dos partes, al contratista y al cliente, y cómo entre los dos promover esto. Y bueno, desde los requerimientos contractuales, si están los requerimientos contractuales, lo tienen que presentar. Ahí no tienen opción de no hacerlo. Ok,
Después tenemos, cuando yo dé la parte de los anuncios del PMI, te voy a pedir que nos escribas en el chat las referencias que nos las están solicitando. Y tenemos Bien. otra pregunta donde dice, el planner trabaja mucho en la importancia de las restricciones y no planificar algo que no se podrá cumplir. ¿Tú te referías a estas restricciones cuando indicabas no usar muchas? No, ahí es el Last Planner de la metodología Lean. La metodología Lean lo que hace es toma los hitos de los próximos, supongamos, 6 a 12 meses y trabajan en el equipo de capataces de las distintas subcontratos y empresas en determinar la secuencia real para el cumplimiento de esos hitos y anotar las restricciones que atentan y que se tienen que resolver para poder cumplir con esas restricciones. Eso es lo que es el pool planning o la planificación reversa. Después, otra herramienta de Lean, que es la comunicación visual y, digamos, levantamiento de restricciones a nivel diario o semanal, que es en lo que se focaliza justamente Lean, tiene que ver, sí, con restricciones y que los compromisos no sean lo que tengo que hacer, sino lo que voy a hacer, digamos, y voy a cumplir esta semana. Entonces, lo que se mide ahí no son atrasos respecto al cronograma, sino incumplimientos de compromisos. Pero eso es a nivel semanal. A nivel de cronograma máster, sí se toman los hitos del cronograma máster, digamos. Ok, tenemos otra pregunta sobre cuando vamos a actualizar el cronograma, siempre mantenemos el original, porque si vamos a actualizar el cronograma es como que siempre vamos bien. No, actualizar el cronograma, acuérdense, el cronograma, la línea base y las actualizaciones son el reflejo del plan de trabajo lo más realista, lo más parecido a cómo realmente lo van a ejecutar. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en la línea base es lo más parecido a lo que va a suceder, o como ustedes piensan que va a suceder, y en una actualización, a la izquierda de la fecha de estado tiene lo real, y a la derecha tiene que tener lo más parecido a cómo ustedes lo van a ejecutar. Entonces, deja de ser, deja de ser algo estático digamos, y que cumpla los requisitos o las fechas contractuales, sino que pasa a ser, bueno, en función de los rendimientos, pues otra cosa que vemos en las actualizaciones, ok, ¿cuál fue tu rendimiento? ¿Cuánto demoraste en hacer el yeso de cada planta tipo? Bueno, demoraste 8 días. Si tú no haces nada, entonces a la derecha de la fecha de estado no pongas 5 días, a menos que me digas que vas a tomar alguna medida. Si no vas a tomar ninguna medida, pone 8 días a la derecha de la fecha de estado. Y eso se valida entre scheduler y equipo de obra, y esa es la actualización. Es decir, a la derecha de la fecha de estado está el plan lo más realista posible. Ok, tenemos otro que nos indica, si nuestro cliente nos solicita nuestro cronograma interno, ¿debemos entregarlo? A ver, lo interno o doble cronograma, eso también yo recomiendo usar uno solo, digamos que tenga incorporado reservas de riesgos. Eh, el usar los cronogramas para todo esto que vimos implica actualizar los cronogramas, revisar los cronogramas y todo doble, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, si tú cuando te referís a interno, te referís a que tenés un interno y otro con el cliente, es porque el del cliente en realidad es algo más estático en cumplimiento de los requerimientos y tenés un interno con mayores holguras que no se las estás mostrando al cliente. Entonces, nada, ahí mi comentario es, digamos, no sé que se hace, pero te genera doble trabajo si querés implementar todo esto. Ok. Incluso si tú tenés un cronograma interno que tiene holguras, eh, y tenés uno con el cliente donde ocultaste esas holguras, de repente el cliente tiene un atraso que en el cronograma con el cliente no impacta, pero en el tuyo que venía adelantado sí te impacta, pero como con él manejás el otro, no tenés manera de comprobar el atraso. Entonces tiene sus ventajas y desventajas hacerlo. Yo creo que recomiendo no hacerlo, pero Perfecto. Ahora, ¿qué herramientas utilizan para calcular contingencias? ¿Manejan escenarios a través de Monte Carlo, por ejemplo, para calcular rangos de cumplimiento? o sea, en lo personal no, pero he visto varios casos que sí, donde en función de los factores de riesgo identificados, a cada una de las duraciones se les asigna una variabilidad
y a través de estas simulaciones estadísticas, digamos, iteraciones de escenarios, de combinaciones de variabilidad entre las duraciones optimista y pesimista de cada actividad, le da un porcentaje de confianza al cumplimiento del cronograma. Y todo esto que estamos viendo del cronograma robusto, si todavía lo pasamos por un análisis de riesgo cuantitativo tipo Monte Carlo, evidentemente vamos a elevar la confianza de ese plan. Allá en Estados Unidos manejan conceptos como, bueno, este cronograma es un P80, o sea, un P80, tiene un 80% pasado por Monte Carlo de cumplimiento, de confianza, o un P50, es decir, es un cronograma que hay un montón de variabilidades que no están gestionadas y por lo tanto tiene un 50% de probabilidad de cumplimiento, es súper optimista en vista de los riesgos que están identificados. Ok, con respecto al clima, ¿se deja una holgura considerando un supuesto retraso? Ahí depende de cómo sea cómo esté distribuido el riesgo del clima en el contrato. Si el clima no es, no es excusable para un contratista, entonces tiene que considerar días perdidos por clima en su cronograma. Ahora, y eso yo recomiendo hacerlo aún cuando el clima te pueda dar prórrogas por días perdidos por sobre la media. Eh, pero bueno, hay que ver cómo están, digamos, cómo está distribuido ese riesgo. Es decir, puede ser que el clima por cada día perdido te otorgue un día de prórroga. Entonces, podrías hacer un cronograma que no incluya días perdidos. Lo que va a pasar es que estás apuntando un cronograma que se va a estirar por clima y seguramente no tengas los costos indirectos previstos para esa prolongación. Entonces, yo recomiendo que se consideren días perdidos por clima en los cronogramas. Perfecto. Bueno, nos vas escribiendo las referencias. Mientras tanto, nosotros es importante, como estamos en un ciclo de webinar, que estén inscritos a ambas charlas. Ya teníamos la primera parte el día de hoy y la próxima parte la tenemos el día 16 de septiembre.